Nos queda este mensaje y un mensaje más para terminarla. Y lo que hemos estado analizando es el pasaje en el que Jesucristo se acerca caminando a la barca donde van los discípulos. Pedro le pide que lo mande salir de la barca. Jesucristo le dice, ven. Y miren cómo se los ofrecí. Hemos estado analizando cada ángulo posible de ese milagro para ver cuál es la implicación práctica para nosotros en lo que pasa en él. Y es lo que hemos estado haciendo, hemos estado desenmarañándolo muy despacito. El día de hoy vamos a llegar a una de las partes más hermosas de ese pasaje. Es el mensaje de las buenas noticias. Entonces en un momento vamos a analizar lo que significa el favor inmerecido de Dios. Entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar esta parte que es, aunque tiene partes cacheteantes, es muy hermosa. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú nos diste vida. Gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo estamos nosotros con la posibilidad de estar en una comunión constante contigo y te agradecemos profundamente. Señor, en estos pasajes hemos estado aprendiendo de qué depende esa comunión y cómo podemos mantenernos a flote caminando sobre las aguas, haciendo cosas que solamente en tu poder podemos lograr. Así es de que te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que nos permitas recibir esa palabra que tienes tú reservada para cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que tienes un mensaje para cada uno de los que estamos aquí y te pedimos que nos permitas escucharlo y que ese mensaje dé fruto en nuestra vida, Padre, para tu gloria, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren el pasaje, Mateo 14, vamos a ver los versículos 30 y 31. Dice: pero al sentir la fuerza del viento, estamos hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano. Mira, ¿saben qué sucede? La situación de lo que pasa en este pasaje pasa tan rápido, es una interacción muy rápida, ¿no? O sea, Pedro le dice, mándame, Jesús le dice, ven, y Pedro sale y se distrae y se hunde. Pasa tan rápido que es posible que no nos dé tiempo de detenernos a analizar las implicaciones de lo que cada parte de lo que sucede ahí aplica en nuestras vidas. O sea, la semana pasada vimos que la razón por la que Pedro se hundió es porque dejó de enfocarse en Jesucristo y se enfocó en la tormenta. Pero necesitamos ser conscientes de una cosa, fíjense, cuando nosotros empezamos a hundirnos porque nos distrae una tormenta, la tormenta puede ser una de dos cosas. La tormenta puede ser causada por algo que sea totalmente externo a ti, ¿no? A lo mejor de repente te da una enfermedad que tú verdaderamente no tienes nada que ver con ella, ¿no? No tiene que ver con tus hábitos de vida, no tiene que ver con cosas que hiciste o dejaste de hacer, sino simplemente te enfermas. A lo mejor es una tragedia en tu vida, algo que le pasa a alguien a quien tú amas, que es uno de esos accidentes de la naturaleza o cosas que estaban fuera del control de todo el mundo, ¿no? A lo mejor es un problema financiero en donde hay un cambio de repente a tu alrededor que no causas tú, a lo mejor tu empresa cierra o de repente cambia la situación económica del país y despiden a medio mundo. O sea, tormentas que tú no tienes que ver, que lo que hacen es distraerte de la cara de Cristo y te empiezas a hundir. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Como lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la forma de mantener una vida que nos mantenga conectados a Él. Pero ¿qué tal cuando las tormentas que nos hacen distraernos del rostro de Cristo tienen que ver con las cosas que tú haces, con las cosas que yo hago? O sea, cuando estamos haciendo cosas en nuestra vida que sabemos que están mal, ¿verdad? Sabemos que va en contra de la voluntad conocida de Dios y por eso nos distraemos. Dice, esa actitud de rebelión, esa actitud de desobediencia hacia Dios es lo que la Biblia llama pecado. No, es una actitud de rebelión, ¿no? de ir en contra de la voluntad conocida de Dios. Y el problema con el pecado, como la Biblia nos enseña, es que nos separa de Dios. Es decir, te distrae, te alejas, tú por tus acciones te alejas de Dios. Entonces, fíjense, el día de hoy vamos a responder a tres preguntas. Vamos a responder a ¿qué hace normalmente la gente cuando empieza a hundirse por cosas que uno hace? ¿Por qué hacemos eso? ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces fíjense, el número 1 romano en su programa dice, ¿qué hacemos cuando empezamos a hundirnos? Miren, cuando la razón del hundimiento son nuestras propias acciones, normalmente lo que Dios va a hacer es buscar una manera de confrontarte. O sea, si tú has acudido a Él, le has entregado tu corazón y de pronto te distraes y te empiezas a hundir,
lo que va a hacer es buscar una forma de confrontarte. Lo hace de muchos métodos. Hay veces que utiliza gente que te ama, que directamente va y te dice, tú estás haciendo esto y esto y esto, ¿no? Hay veces que te lo dice de forma indirecta, ¿no? Vienes a oír un mensaje y te cachetea el mensaje, ¿no? Yo ni sabía, ¿no? Hay veces que es en la lectura de la Biblia, estás leyendo un pasaje y de pronto, pum, sientes el cubetazo de agua fría, ¿no? O a lo mejor en un grupo pequeño. O sea, hay muchas formas como Dios nos confronta. Pero les voy a decir cuál es el problema principal del ser humano. Somos seres orgullosos, a los que no nos gusta reconocer cuando hacemos las cosas mal, cuando nos equivocamos, cuando cometemos acciones que están equivocadas. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es evadir como sea posible la confrontación. Vamos a buscar métodos, ¿no? Tácticas de evasión. Pero les voy a decir por qué eso es un problema enorme. Porque ¿qué va a suceder en tu vida como resultado de tu hundimiento y tu confrontación? Depende de cómo vas a responder a la confrontación. Cómo respondas va a determinar qué va a pasar en tu vida. Entonces vamos a analizar cuáles son las formas en que la gente trata de evadir la confrontación de Dios. ¿Ok? Normalmente son 3 muy clásicas. La número 1 en su programa dice negación. ¿No? Negación. Hay gente que vive totalmente en la negación. Les voy a decir cómo se ve la negación. Hay un programa en Estados Unidos que se dedica, es como una revista que se dedica a exponer cosas que pasan en la sociedad, a veces en algunos negocios, que están mal, pero que la gente no se da cuenta que están mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un capítulo en este programa, es un reportero que está tratando de demostrarle a la gente que está hospedada en ciertos hoteles cómo la habitación del hotel está sucia, aunque parezca limpia, ¿no? Y lo que hace es se mete y cuando está oscura la habitación prende un foco de luz negra y eso revela toda la mugre, ¿no? Entonces está en el lobby del hotel, ahí así como si estuviera de cacería, ¿no? En una esquinita esperando que pase alguna parejita así toda inocente. Y entonces va con su camarógrafo y los aborda, ¿no? Les dice, oigan, ¿qué les parece el hotel? No, muy bien, ¿les gusta el cuarto? Sí, ¿está limpio? Sí, limpísimo. ¿Les gustaría hacer la prueba de la limpieza? Y dicen, ok, ¿no? Y tú estás viendo el programa y dices, no, dile que no. O sea, ya sabes lo que van a experimentar, ¿no? Pero estos que no sospechan nada dicen, pues vamos, ¿no? Entonces suben al elevador y les hace plática, pero no les dice lo que van a hacer realmente, ¿no? Entonces entran a la habitación está oscura, prenden la luz y cuando ves la habitación dices, no, aquí acaba de pasar una camarista, está impecable, ¿no? Dice, se ve limpia, ¿no? Sí, ok, apaguen la luz, ¿no? Entonces apagan la luz y ponen una música como la que ponen en las películas cuando está a punto de salir el monstruo, ¿no? Tan, 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 no sé. Y entonces, pum, prende la luz negra. Y entonces por todos lados, en las paredes, en el piso, manchas, gérmenes, en la alfombra así una manchota muy sospechosa, ¿no? En el piso, ¿no? Y entonces la esposa, la mujer empieza a gritar, ¡prende la luz, prende la luz, prende la luz! Entonces pum, prenden la luz y así está mejor. Esa es la negación, porque el problema es que aunque prendan la luz y las manchas ya no se ven, ahí están. Los gérmenes, la mugre, ahí está, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida de miles de personas. Viven en la total negación. Fíjense, la negación es la gente que se rehúsa a aceptar la realidad. O sea, son gente que está confrontada por una verdad que es tan incómoda que deciden ignorarla. Sin importar la cantidad de evidencia que les pongas, no, eso no está pasando. Y les voy a decir qué es lo peligroso con esta negación. Lo peligroso es lo que la gente está dispuesta a hacer para tratar de hacer desaparecer la realidad. Porque ese es el problema, ¿no? Que empieza a incrementarse la situación de presión porque cada vez es más fuerte la evidencia y entonces cada vez hacemos cosas más fuertes para tratar de no verla. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó al rey David con una mujer que se llamaba Betsabé? Los que no conocen la historia, se nos dice en la Biblia, en el libro del profeta Samuel, que el rey David, que era el rey de Israel, salió a su palacio por la tarde a la terraza para ver qué veía. Esa es la analogía de decir, estuvo surfeando en internet a ver qué encontraba, ¿ok? Porque él sabía exactamente lo que iba a ver, ¿ok? O sea, ahí vivía, ¿no? Conocía. Y entonces sale y ¿qué ve? Una vecina, una mujer muy guapa que se está bañando desnuda. Y entonces le pregunta al sirviente, ¿y quién es esa mujer? Y el sirviente le dice, pues es la vecina, no te hagas, es la esposa de Urías, ¿no? O sea, ahí vive desde hace 27 años, o sea, ¿quién será esa mujer, no? Y entonces le dice, es
la esposa de Urías, que es uno de sus generales, que está en la guerra batiéndose por el pueblo de Israel, y dice, tráiganmela. En la época de la que estamos hablando, cuando un rey decía tráiganme una mujer, no había discusión. Y entonces Betsabé va y pasa la noche con el rey, y al poco tiempo le manda una notita diciéndole, estoy embarazada. En ese momento David debe haber dicho, Señor, pequé contra ti, ¿no? La regué, cometí un error, cometí una acción espantosa, pero no lo hace. ¿Qué hace? Trata de taparla. Manda a traer a Urías, traigan a Urías de la guerra. Lo traen, entonces lo ponen en su presencia y muy casualmente, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿No? O sea, así como, pues ¿qué le va a decir? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, pues vete a tu casa. Esperando que vaya y se acueste con su mujer, para que entonces no se note que está embarazada por culpa de alguien más. Pero Urías es una persona tan íntegra que en lugar de irse con su mujer, dice, ¿cómo voy a dormir en la cama con mi mujer cuando mis hombres están en la batalla? El arca del Señor está en una tienda de campaña y yo voy a estar dormido con mi mujer por ningún motivo, y se va a dormir a la puerta del templo. Y entonces le van a decir, ¿qué cree? No se fue con su mujer. Bueno, al otro dice, vuélvanlo a traer. Y llega y, te preparé una fiesta, y lo emborracha. Salud, salud, órale, ya cuando estás a tu casa, ¿no? Y ahí va el otro, envuelta y al templo otra vez. Y entonces ahí David debe haber dicho, no hay manera, no lo puedo eliminar, no puedo eliminar la realidad, Señor, perdóname. Pero en lugar de eso, lo que trata es de verdaderamente eliminar la realidad. Y entonces lo regresa a la batalla con una nota para dársela a su superior, que dice estas palabras, 1 Samuel 11:15, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. ¿No les sorprende la acción de David? Miren, hay un psicólogo consultor en Estados Unidos que se llama Jim Collins, que se ha dedicado a estudiar el comportamiento de los ejecutivos que han hecho las cosas más radicales en empresas, ¿no? Que de repente inflan a la empresa, cocinan la contabilidad, o sea, la arreglan para que parezca que se están haciendo millonarios todos, toda la gente invierte y de repente se dan cuenta que la empresa está quebrando, que no hay realmente ningún recurso y ¡pum!, se esfuma y pierden miles de millones de dólares de fraude a medio mundo. Y se pone a investigar cómo es que la gente llega a hacer esas cosas. Dice, lo que he investigado es que si tú 10 años antes le hubieras dicho a uno de esos ejecutivos, vamos a cocinar la contabilidad y vamos a engañar a todos, te hubieran dicho, ¿estás loco? Estamos tratando de hacer negocios rectos. Dice, así no es como sucede. La gente no va de la A de empezar un negocio a la Z de engañar a todo el mundo en un solo paso. Normalmente pasan de la A a la B y toman una acción pequeñita y luego a la C y una más grande y empiezan a negarlo y empiezan a engañarse hasta que llegan a la Y y entonces dicen, bueno, no hay otra que Z, que es lo que le pasó a David. No hay otra más que matar a Urías. La negación es una cosa que es tan devastadora en la vida de la gente y la gente muchas veces ni cuenta se da, que necesitas tratar de identificar si está pasando en tu vida. Nosotros tratamos de encubrir la negación. O sea, no nada más negamos, aparte tratamos de encubrir que lo estamos negando. Y les voy a decir cuáles son las 3 tácticas básicas que utilizamos para encubrirla, para que trates de ver si tú estás ahí. ¿Oyeron eso? No le den codazos al de al lado. Te estoy hablando a ti. ¿Ok? Les voy a decir qué hacemos. Letra A. Estamos en desacuerdo. Les voy a decir cómo se ve eso. Cuando la gente quiere ponerse simplemente en desacuerdo es cuando hay algo que es evidente que están haciendo mal porque la Biblia lo dice transparentemente, pero ellos simplemente van a decirte, no, yo no estoy de acuerdo. Mira, he tenido situaciones en donde la gente sé que tienen un tirador en su vida, piden una consejería y nos sentamos a platicar. Y le digo, a ver, ¿qué está pasando en tu vida? Y me dicen, pues fíjate que he estado estudiando y me he dado cuenta que realmente no hay ninguna evidencia en la Biblia que diga que yo no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio con mi novia. Y les digo, déjame adivinar qué está pasando en tu vida. ¿No? O sea, me voy a aventurar, ¿no? Seguramente estás teniendo relaciones sexuales con tu novia. Silencio absoluto. No, nada más te estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Que ya busqué en la Biblia y encontré que eso que estoy haciendo no está mal. Les voy a decir qué es lo que pasa. Tú, sacando de contexto pasajes de la Biblia, puedes hacer que la Biblia diga cualquier cosa.
cualquier cosa. Puedes justificar cualquier comportamiento si lo sacas de contexto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la gente? Toma un versículo. Hace un ratito platicaba con Víctor y me decía, sí, hay un proverbio donde dice, disfruta la mujer de tu juventud. Dice, yo tenía 14 años y decía, sí, ¿no? Si lo sacas del contexto, ¿no? Puedes justificar lo que tú quieras, pero te voy a decir una cosa. Si lo que tú ves en la Biblia va en contra de lo que llevan 2000 años estudiosos de la Biblia diciendo que no es así, lo más probable que está mal eres tú. ¿Ok? Si estás poniendo en desacuerdo contra el consenso general de la interpretación de la Biblia, te estás engañando solo. ¿Ok? La letra B dice defensa. No, esa es otra manera en que encubrimos nuestra negación. Les voy a decir qué significa eso. Y esto es algo que puedes identificar muy rápido en tu vida. La gente que está haciendo algo que está mal, el día que alguien le dice, estás haciendo esto, inmediatamente se pone a la defensiva. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? No, agresivos. Y normalmente, ¿cuál es la mejor forma de defensa? El ataque. Y entonces lo que dicen es, sí, yo tengo una astilla, pero ¿ya viste tu viga? Ahí está, tú también eres un pecador. ¿Cómo me vienes a confrontar a mí si tú eres el pecador? Es más, los dos somos pecadores, pues ya, ¿para qué nos preocupamos? ¿No? O sea, lo que vas a hacer es ponerte totalmente a la defensiva cuando alguien toca un área que tú sabes que duele, al contraataque. Entonces pregúntate, si estás poniéndote demasiado agresivo en ciertas áreas, ¿por qué será? ¿Será que está pegando justo en el blanco? Entonces nos ponemos a la defensiva. Y la tercera, que es un poquito diferente a las otras dos, se llama distracción. La letra C dice distracción. Fíjense, a diferencia de las otras dos, las primeras dos son cosas que hacemos hacia otras personas. No estamos de acuerdo con su interpretación o nos defendemos de ellos, pero la distracción es algo que nos hacemos a nosotros mismos. O sea, distracción es el método que usa una persona que en un área de su vida las cosas están mal, ¿no? A lo mejor su trabajo éticamente está haciendo cosas que están mal, a lo mejor en su matrimonio tiene un problema, a lo mejor uno de sus hijos, alguna situación, a lo mejor en un ministerio en el que está trabajando las cosas no están bien, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es, si algo no está mal en un área, me enfoco totalmente en otra, pongo el 100% de mi esfuerzo y cada vez que sale un pensamiento de esa área digo, no, pero aquí estoy muy ocupado y mira qué bien va. Y me distraigo tanto con esta área que cierro los ojos a esta. Esto yo lo veo muchas veces tristemente en la iglesia. Cuando la gente está tan ocupada sirviendo en ciertas áreas que dice, pero mira, estoy sirviendo, y todo el tiradero que tienen ahí atrás, cierran los ojos y se voltean para acá. Entonces te autodistraes. Les voy a decir qué es lo triste de estos casos. Normalmente lo que la gente hace es se empieza a alejar de las áreas en donde hay posible confrontación, ¿no? O sea, si tú sabes que estás mal, pues de pronto dejas de ir al grupo pequeño porque ya sabes qué te van a decir, ¿no? Dejas de juntarte con el mismo grupo de amigos porque sabes que en algún momento te van a cuestionar. O sea, poco a poco empieza a cortar las relaciones que te pueden confrontar. Pero hasta que no lo reconozcas y aceptes en dónde estás, o sea, hasta que no dejes la negación, no hay posibilidad de restauración. Fíjense, Jesucristo nos dijo, yo no vine a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. O sea, la gente que se cree justa, porque no hay ni un justo, ¿verdad? Jesucristo dice, yo no tengo manera de llegarle a uno que se cree que está bien. Tengo manera de llegarle al que sabe que está mal. Entonces tenemos que eliminar la negación. ¿Cuál es el segundo método de evasión? El segundo se llama minimización. El primero es negación, el segundo es minimización. Dice, si la negación es rehusarte a aceptar la realidad, la minimización es rehusarte a aceptar la seriedad de las cosas que estás haciendo. Esa es la gente cuando la confrontas. Y miren, antes de decir esto me ha pasado con mucha gente. Si ahorita me oyes decir algo y suena muy familiar, por favor no me vengas a decir, oye, ¿por qué me usas de ejemplo? Le pasa a 47 personas, ¿ok? Por servicio, ¿ok? Es la gente que le dices, oye, ¿estás consciente de que hiciste esto? Y dice, ay, no exageres, no es para tanto. Aparte nada más fue 1 o 2 veces. Estás exagerando, está todo bajo control, es más, yo no lo vuelvo a hacer y ya. Si fuera tan simple y estuviera tan bajo control, ¿sabes cuántas veces lo hubieras hecho? Ni una.
porque sabes que está mal. Entonces, no minimices la seriedad de las cosas, porque el hecho de que tú digas, ay, no es para tanto, no las hace pequeñas. Y es igual de devastador que todo lo demás. ¿Ok? Entonces, minimizamos. Y la tercera, el último método de evasión, se llama proyección de culpa, ¿no? Es cuando viene la confrontación, ¿verdad? Viene la culpa hacia nosotros y nosotros lo que hacemos es lo tratamos de redirigir. Fíjense, les voy a decir cómo funciona. ¿Han notado que hay ciertos productos en nuestra sociedad que tienen unas etiquetas con letreros que son ridículos? Por ejemplo, ¿han notado que en el café, la tapa del café dice cuidado líquido caliente? ¿No? O sea, como que debería ser evidente, ¿no? ¿Saben por qué están ahí? Se llaman etiquetas contrademandas. Hubo una persona que compró un café con una tapa, se subió a su coche, se le cayó el café, se cayó en sus piernas y se quemó. Y demandó a la empresa que le vendió el café y le ganó millones de dólares. Entonces ahora todas las empresas que venden café caliente ponen, cuidado, el café caliente está caliente, ¿no? Es ridículo, ¿eh? Pero bien, hay un sitio en internet que se dedica nada más a publicar las etiquetas más ridículas. Fíjense, vi una que está en una sierra eléctrica, ¿no? Entonces dice, cuando pare la sierra eléctrica, no detenga la sierra con la mano. ¿Se imaginan lo que hizo algún tarado? ¿No? O sea, trató de detener la sierra con la mano. Pero ¿saben cuál es mi favorita? Una que está en una carriola que dice, no doble la carriola con el bebé adentro. O sea, ese seguro fue un papá, ¿no? O sea, yo pensé que así se transportaban los bebés, ¿no? Pero ¿se dan cuenta por qué existen esas cosas? Porque alguien cometió una tontería y se rehúsa a reconocer su estupidez. Y entonces dijo, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Pues al que hizo la carriola, ¿no? Eso se llama proyección de culpa. Dice, negación es no aceptar la realidad, minimizar es no aceptar la seriedad, ¿verdad? La proyección es no aceptar la responsabilidad de nuestras acciones cuando tratamos de echarle la culpa a otras personas. Y miren, esto es tan común que la gente lo hacemos sin pensar, ¿eh? O sea, es parte de la naturaleza humana. Cuando yo estudié ingeniería en sistemas, decían, ya inventaron una computadora que es casi humana. Yo decía, ya piensa por sí sola. Y dice, no, pero si se equivoca, culpa a la computadora de al lado, ¿no? O sea, buscamos la forma de evadir nuestra responsabilidad de alguna manera, ¿no? Y esto es tan común que necesitas identificarlo si está en tu vida. Miren, la cantidad de gente a la que podemos proyectarle nuestra culpa es tan infinita como la gente que conocemos, ¿no? Pero hay 3 lugares a donde normalmente el ser humano tiende a enfocar la culpa, proyectar la culpa. Letra A dice a nuestros padres. La gente quiere echarle la culpa de lo que está pasando en su vida hoy como adulto a la manera en que sus padres lo trataron cuando era un niño, ¿no? Y miren, la verdad es que es de veras sorprendente la cantidad de gente que cuando estamos en consejería dice frases como esa. No, bueno, es que cuando a mí me educaron, no sabes, a mí me enseñaron esto y esto. Si no hubiera sido por eso, ¿no? O hablan de cosas que están haciendo a sus hijos y lo comparan y dicen, no, bueno, pero en comparación a lo que me hacían a mí, esto no es nada. Entonces lo que te están diciendo es, si mis papás me hubieran educado correctamente, yo no estaría haciendo estas barbaridades en este momento, la culpa es de ellos. Miren, es difícil, de verdad, en algunos casos, no sentir simpatía por gente que tuvo unas infancias que no te imaginas, ¿no? O sea, yo sé que hay casos difíciles en la iglesia, pero hay casos que cuando los oyes no puedes más que querer llorar y querer ir a buscar a esos papás y decirle, ¿en qué estabas pensando, no? Tú eras el encargado, tú eres el que los amaba. Pero si tú estás en esa situación, necesitas entender una cosa. Si quieres dejar de hundirte por culpa de esas cosas que tú estás haciendo, tienes que ser honesto contigo y reconocer que tus acciones de hoy son tuyas. Las estás escogiendo tú. Y si bien es cierto que lo que pasa en nuestra infancia y adolescencia nos marca, no nos determina. O sea, no está escrito en cemento en tu corazón.
Y la prueba de eso es que tenemos casos de familias en donde tuvieron más de un hijo, los trataron exactamente igual de mal y unos salen terriblemente mal y otros dicen, yo no voy a hacer lo que hicieron mis papás, y viven perfectamente bien. Se toman de la mano de Dios, ponen su vida en sus manos, y en las manos de Dios todo cambio, toda transformación, toda sanación de corazón es posible. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. De la mano de Dios, haya pasado lo que haya pasado, tienes la posibilidad de hacer una transformación y dejar de vivir el programa que te pusieron en la cabeza. Se puede cambiar, eso es renovación, ¿ok? Pero necesitamos honestidad. La letra B aplica especialmente, o más bien únicamente, para la gente que está casada, que tiene pareja, porque ese es al otro lugar donde fácilmente proyectamos las culpas. La culpa es de mi mujer, ¿no? La culpa es de mi esposo. Fíjense, en el matrimonio es un poquito más complicado, les voy a decir por qué. Generalmente, no es el caso, hay alegres y pintorescas excepciones, pero generalmente la gente se casa enamorada, ¿no? O sea, se casan por gusto. Cuando la gente se casa enamorada, normalmente entran a una relación en donde no se dan cuenta que se están casando con una persona que es muy diferente a ellos, que tienen costumbres totalmente diferentes porque los educaron en diferentes casas, y entonces empiezan a hacerse cosas mutuamente que al otro le molestan, pero el otro no tiene ni idea porque en su casa eran normales. Y como al principio están muy contentos, no se dicen nada. Y entonces siguen haciendo cosas hasta que uno se siente justificado para empezar a hacer cosas a propósito para atacar al otro. Y cuando empiezan los problemas serios, empieza el juego de la culpa. No, porque tú empezaste porque hiciste esto. No es cierto, yo no había hecho nada cuando tú me hiciste esto. ¿Yo? Pero lo hice 20 veces, ni me habías dicho nada. La culpa es tuya. Y entonces terminen, si tú no hubieras, yo no hubiera. Y es el juego de la culpa. Miren, eso es tan viejo como el tiempo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el jardín del Edén? Cuando Dios baja y confronta a Adán, y se le hace una pregunta muy simple. Le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? O sea, una pregunta simple de sí o no, ¿no? ¿Comiste? Y entonces Adán dijo, sí comí, Señor, perdón, pequé contra ti, contra Eva, y te pido perdón y me arrepiento. ¿Eso dijo? Génesis 3:12. La mujer que me diste, ¿no? Por compañía, me dio ese fruto y yo lo comí, ¿no? O sea, como todo buen hombre dijo, la culpa es de mi mujer, ¿no? O sea, ¿no? Por eso Dios dice, en el matrimonio tendrán problemas. Y Eva debe haber dicho, sí, nada más deja que te vayas, vas a ver los problemas. O sea, voy a dar este mandilón, ¿no? La realidad es que en el matrimonio es mucho más fácil identificar las debilidades de mi pareja que reconocer las mías. Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa. Y de hecho, miren, esta nos lleva de la mano a la tercera, la letra C. Le echamos la culpa a Dios. ¿Se dan cuenta que de alguna manera Adán está culpando a Dios? Dice, la mujer que tú me diste, ¿no? ¿Quién trajo a Eva? A ver, ¿quién? ¿No? ¿Quién la creó? ¿No? O sea, ¿no? Le echamos la culpa a Dios. Miren, esto de verdad en el ser humano es tan común, es una cosa hasta graciosa. ¿Sabían ustedes que en las pólizas de seguros de protección a casas hay un término legal que es actos de Dios? O sea, cuando una casa es azotada por un huracán, un maremoto, un terremoto, en las pólizas eso se llama actos de Dios. O sea, todo lo negativo que pasa, actos de Dios. Cuando no hay a quien echarle la culpa, y miren, hay algunos países en donde el término actos de Dios, ¿saben qué incluye? Guerras nucleares, actos de Dios, ¿no? O sea, le echamos la culpa a Dios, pero miren, aunque lo podemos ver de una manera así superficial y reírnos un poquito al respecto, no saben la cantidad de gente con la que tengo oportunidad de hablar que está honestamente enojada con Dios, y te lo dicen. No, ahorita estoy muy molesto o muy molesta con Dios. Lo que te están diciendo es, yo esperaba que pasara esto, pero no pasó como yo quería y entonces estoy enojada con Él. ¿Quién se cree? ¿Por qué no pasó como yo quería? ¿Saben cuál es el ejemplo más clásico de eso? ¿Se acuerdan de la esposa de Job en la Biblia? Que Job pierde todo en un día, familia, dinero, ¿no? Todos los recursos, su salud.
y él sigue alabando a Dios. Las palabras de su mujer, Job 2:9, su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La culpa, sí, nada más le dejó a la esposa: te cambio los camellos por la... No, pero no. Nada más le dejó a esta mujer, ¿no? Pero fíjense, el problema es que pensamos que Dios nos debe que todo salga como yo quiero. O sea, es algo que creemos, ¿no? Tiene que salir como yo quiero, y si no, es su culpa. Y si no pasa así, la gente se aleja de la iglesia. Hay veces que se alejan de Dios. O sea, tratan de mantenerse a flote encima del agua tanto tiempo por sus propios medios que, cansados de intentarlo, se rinden, se hunden. Y miren, la verdad es que hay casos tan tristes. Hay gente que veo que a propósito y como según ellos venganza a Dios, lo que hacen es empeorar su vida a propósito. Dicen: sí, pues ahora vas a ver, ¿no? Y hacen unos tiraderos, se hacen daño a sí mismos, le rompen el corazón a la gente que los ama, y según ellos se están vengando de Dios, porque no hizo lo que ellos querían. Entonces, una pregunta importantísima que tenemos que hacernos, el número 2 romano en su programa, es: ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué será que los seres humanos, porque esto es súper común, yo les aseguro que todos hemos caído en una de esas, ¿por qué lo hacemos? Lo triste de este caso es que la razón por lo que lo hacemos es porque realmente no entendemos muy bien a Dios. No lo conocemos y no lo vemos por lo que realmente es. En la Biblia nos dice en primera de Juan 3:1 que Dios es un Padre amoroso. Dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. O sea, la Biblia dice que Dios es como un padre que te ama con todo el corazón y está al pendiente de ti. Pero el problema es que mucha gente no lo puede ver así. Miren, les voy a contar una cosa que nos pasó hace unos años. Es como 6 años. Estaba yo en la casa trabajando en mi oficina, y la única otra persona que estaba en la casa era mi hija Katrina. Y entonces, de repente, yo trabajo con la puerta abierta siempre, y oigo abajo en la cocina un escándalo de vidrios rotos. Así, pero dije, bajo a toda velocidad, y está Katrina descalza, parada en medio de la cocina con un mar de vidrios rotos a su alrededor. No sé cuántos vasos llevaba, ¿no? 2 cortaditas en la pierna. Perdón. Entonces, obviamente, la volteé a ver y le dije: Katrina, no puedo creer que hayas hecho este tiradero. Yo me voy a regresar a mi oficina, y tú espero que busques la manera de salirte de este tiradero, lo limpias, y cuando esté todo limpiecito me hablas. Y me regresé a mi oficina. ¿No me creen? Obviamente no es lo que hice, ¿verdad? ¿Qué hice? Fui por una escoba, ¿no? Quité los vidrios, llegué hasta ella, como ya estaba grandecita, le dije: de caballito, ¿no? ¡Pum! ¿No? La saqué del tiradero, 2 curitas, un abrazo, y me regresé a limpiar el tiradero. Pero se dan cuenta que la gran mayoría de la gente piensa que así actúa Dios. Que Dios te ve hacer un tiradero de tu vida, que rompes todos los vidrios, que estás en medio de un mar de vidrios, y tú piensas que cuando te vea lo que te va a decir es: mira nada más que el tiradero. ¿Cómo? Mira, yo regreso al cielo, y cuando regrese esto debe estar limpiecito. A ver cómo le haces. ¿No pensamos eso? ¿No sientes eso? ¿No haces un tiradero y lo que quieres es esconderte, negarlo, rechazarlo, tratar de convencerlo de que no fuiste tú? Si tú piensas eso de Dios, y ahorita que conté la historia pensaste: no, eso no hiciste, piensas que yo tengo más misericordia que Dios. Que un padre terrenal, imperfecto, puede tener más amor por uno de sus hijos que el creador del universo tiene por ti. John Piper, un pastor increíble en Estados Unidos, dice: el problema principal del ser humano no es su rebelión ante la autoridad de Dios, que es un problemón. Dice: pero su principal problema no es su rebelión, es que está ciego a la belleza de Dios. Dice: ese es nuestro problema, que tú puedes estar en la presencia de la gloria de Dios, ver su gloria en su palabra, ver su gloria en su creación, y no lo ves, estás ciego. Y porque no entiendes eso, tratas de esconderte cuando haces un tiradero. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Dice su programa: porque estamos ciegos al amor de Dios.
Está ciego a cuánto te ama, a cómo sería imposible para Él dejarte en medio de un mar de cristales para que lo limpies tú. Él te ama con todo el corazón, está ansioso por salvarte, pero si no crees que Dios te ama de esta manera, vas a tratar de esconderte. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Número 3 en su promesa. ¿Qué deberíamos hacer cuando empezamos a hundirnos? Miren, les voy a decir lo que esa pregunta realmente significa. Lo que la gente realmente quiere saber es, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Si leen los evangelios se van a dar cuenta que esa era la pregunta que la gente le hacía a Cristo todo el tiempo. ¿No se acuerdan del joven rico? ¿Cuál fue su pregunta? Maestro, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Nicodemo, el fariseo que lo va a ver de noche porque le da miedo que lo vean sus compañeros, ¿no? Se viste de ninja y entonces va en la oscuridad y su pregunta es la misma, ¿no? O sea, quieren saber qué tengo que hacer para lograr que tú estés bien conmigo, para lograr que tú estés dispuesto a salvarme, a sacarme del tiradero, a que mi vida esté bien. Y miren, esa pregunta surge de un malentendido que tenemos acerca de cómo funciona nuestra relación con Dios. La gente piensa que cuando empieza a seguir a Cristo está entrando en una especie de trato, ¿no? En donde si yo hago ciertas cosas, Él va a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, pensamos que Él nos debe ciertas cosas con tal de que yo haga ciertas cosas, o sea, que Él espera algo de mí. Por eso la gente a veces trata de negociar con Dios. ¿Han negociado con Dios? ¿No? Que le dice, Señor, si tú haces esto, te prometo que ahora sí, ¿no? ¿Has hecho eso? ¿No? Eso lo hacemos desde adolescentes, ¿no? Si ahorita que llega a la casa mis papás no se despiertan, ¿no? Y no se dan cuenta de la hora, ¿no? O si el anticonceptivo de la concentración funciona, ¿no? ¿No? O sea, te prometo que ahora sí, ¿no? Igual como adultos, ¿eh? Si mi esposa no se entera, ¿no? Si mi jefe falta mañana, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque piensas, para empezar, piensas que tú tienes algo que Dios quiere y que necesita, ¿no? Y entonces si tú haces eso, Él a cambio va a hacer otra cosa. Para que empieces a entender qué es lo que deberíamos de hacer, primero tienes que tener claro este concepto que sigue en tu programa. Dios no quiere algo de ti, quiere algo para ti. Es una diferencia enorme. Dios no está esperando absolutamente nada de ti. De hecho, no tienes nada que le puedas ofrecer, nada. La Biblia dice que todo lo que tú hagas para tenerlo contento son trapos sucios. Él lo que quiere es algo para ti. Él tiene algo que quiere darte desde cuándo. De hecho, fíjense, la Biblia nos dice que la solución a nuestros tiraderos, la manera en que Dios nos salvó de los tiraderos en los que nos metemos y nos da vida eterna, lo hizo hace mucho tiempo en Cristo Jesús. Y el concepto que la Biblia utiliza para definir lo que Cristo hizo es gracia. La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia es cuando alguien te da algo que tú no hiciste absolutamente nada para merecerlo. Nada. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Por eso se llama así nuestro mensaje. Porque tu salvación, la razón por la que Cristo está tratando de sacarte todo el tiempo de esos tiraderos, es porque quiere darte algo que no tienes nada que hacer por Él. Miren, el experto principal del concepto de gracia en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una persona que fue salvada por Cristo, aunque estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, Pablo personalmente estaba arrastrando a hombres, mujeres y niños a la cárcel, ¿verdad? Y estaba dispuesto a que los mataran si no se retractaban de su fe en Cristo, si no decían, no, Él no es el Mesías, Él no es el Señor, y se regresaran al judaísmo. Y en ese camino de tratar de arrastrar a gente y de permitir que muriera gente por no retractarse, Dios los salvó. Y estas palabras las escribió Pablo en Efesios 2, versículos 1, 4 y 5. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Miren, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Dice,
tú y yo estábamos muertos en transgresiones, es decir, espiritualmente nuestra conexión con Dios estaba rota, estaba muerta, no había forma de restauración, no había forma que nos pudiera salvar ni que llegáramos nosotros a Él, porque estábamos llenos de pecados. Y luego dice, pero Dios, y subrayen esas dos palabras, hay dos frases clave en este pasaje. La primera es, pero Dios. Dice, ahí Pablo pudo haber escrito, pero yo me puse a plantar iglesias por todo Asia Menor, ¿no? Sufrí privaciones, me apedrearon, ¿no? Estuve predicando su palabra hasta el día en que perdí la vida, pero eso no es lo que dice. Dice, pero Dios, o sea, el que toma la iniciativa, el que hace todo lo que tiene que hacer, el que quiere salvarte es Dios. Tú no haces nada. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Dice, gracia es cuando alguien te da algo que no hiciste nada para merecerlo. Misericordia es cuando alguien no te da algo que te ganaste a pulso, algo que te mereces. Pablo merecía haber sido apachurrado como una cucaracha por Dios por estar matando a sus hijos, pero como es rico en misericordia, dice, por su gran amor por nosotros. Subraya esa frase, por su gran amor por nosotros. Y si puedes, quítale el nosotros y ponle por mí. Por su gran amor por mí. Cuando te preguntes, ¿por qué me quiere salvar Dios? ¿Por qué quiere entrar y quitar los vidrios y cargarme? ¿Por qué me sigue sacando de tiraderos? ¿Por qué me quiere dar vida eterna? Por su gran amor. Por el gran amor que siente por ti en particular. No digas nosotros la iglesia, tú, a ti Dios te ama. Y por su gran amor que tiene por ti, dice, nos dio vida en Cristo. Te dio vida, te sacó del tiradero, aun cuando estabas muerto en pecados. Dice, por gracia, por si no lo hemos entendido, dice, gratis, ustedes han sido salvados. Pero les voy a decir cuál es el asunto de esto. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Pero ¿saben qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la llave que abre el regalo de gracia de Dios? Creerle. Creerle a Dios, que eso es lo que quiere hacer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué dice ahí? Mediante la fe. O sea, lo que desencadena la misericordia y la gracia de Dios es que yo le creo a Dios que Él me ama como un Padre amoroso, y lo que más quiere hacer por mí es salvarme. Él ya pagó por todos los pecados de todas las personas del mundo, ¿verdad? Y lo abrió al que lo acepte, ¿no? Murió para restaurarnos con Él. Pero ¿cuál es nuestro problema? Cada vez que tú vuelves a pecar, vuelves a romper tu conexión con Él y empiezas a sentir el peso de la mano de Dios, de la culpabilidad por haberlo hecho. Entonces, si no estás dispuesto a reconocer, si empiezas a negar, si empiezas a minimizar, si empiezas a echarle la culpa a otras personas, o sea, si te rehusas a reconocerlo, no puede haber una reconexión, porque lo primero que tiene que ser es que tú des un paso de honestidad en donde digas, reconozco que otra vez tiré todos los vasos. ¿Ustedes creen que si Katrina los tiraba otra vez, ya lo decían, no, ya 2 veces? No. Si reconozco que volví a tirar los vasos, Él es fiel y te vuelve a sacar. ¿Se acuerdan de David? Lo que les platiqué. Esta es su oración de confesión y lo que le pasó. Salmos 32, versículos 3 al 5 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mientras guardamos silencio, mientras tratamos de engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás, la mano de Dios pesa sobre ti. Pero en el momento en que acudes a Él y confiesas, en ese momento dice, libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice su programa, confesar nuestra culpa y clamar a Él. No trates de esconderte, no trates de justificarlo, de negarlo, no trates de negociar con Él. No hay nada que puedas hacer excepto confesar y clamar a Él. Entonces, fíjense, la parte práctica, y para terminar, tú tienes que tomar una decisión en tu vida de cómo vas a responder de hoy en adelante a las cosas que tú mismo haces. ¿Cómo vas a definir cómo estar bien con Dios? ¿Va a estar basado en lo que tú haces
en lo que puedes hacer para tenerlo contento, en una negociación con Él, o vas a aceptar lo que ya hizo, es decir, vas a aceptar el regalo inmerecido de Dios, que es la salvación por su gracia. Esa es tu decisión. Como Pedro, simplemente lo que tenemos que hacer es: Señor, sálvame. Y Él extiende su mano. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Con nuestros ojos cerrados les voy a leer un salmo hermoso escrito por el rey David, en donde habla acerca de su pecado y su confesión. Escúchenlo y pónganse en su lugar. Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gran amor que tienes por cada uno de nosotros de forma tan personal. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que estás pendiente de cada momento de nuestra vida. Cada vez que caminamos, cada vez que oramos, cada vez que rompemos un vaso, Señor, tú estás ahí presente. Te pedimos perdón, Señor, porque estamos con una imagen tan distorsionada de quién eres tú, que no te vemos como el Padre amoroso que en realidad eres. Y entonces nos escondemos, nos tratamos de convencer a nosotros mismos de que estamos bien, pensamos que podemos engañar a los demás. Peor aún, Señor, pensamos que podemos engañarte a ti. No permita, Señor, que nuestro caminar nos lleve hasta el punto en donde el quebrantamiento ya no nos deje más remedio que llorar. Danos la sabiduría, Padre, de voltear a ti y en el momento en que empezamos a hundirnos, clamar como Pedro y gritemos: sálvame. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque la Biblia nos dice que tú cumples tus promesas. En tu palabra nos dice que no nos abandonarás, que no nos dejarás nunca y que estás ahí al pendiente para salvarnos. Señor, danos la fortaleza de vernos a nosotros mismos como realmente somos y la sabiduría, Padre, de acudir a ti en toda circunstancia. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque puesto en ti y si en algún momento nos distraemos, correr a ti. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.